Bueno, seguimos con el objeto promise y vamos a ver dos métodos estáticos llamados allSettled y any. Vimos anteriormente el método estático all para procesar un conjunto de promesas. Ahora vamos a ver el método allSettled, que significa todo resuelto. Este método se introdujo allá por 2020, o sea, es más nuevo porque el API de Promise es de 2015 y ahí ya estaban los métodos all y raise que vimos en videos anteriores. En 2020 se introduce este nuevo método que vamos a ver qué tipo de problemas nos pueden ayudar a resolver. El método allSettled toma un iterable de promesas y devuelve una nueva promesa que se resuelve una vez que todas las promesas en el iterable original se han resuelto o rechazado, sin importar si han tenido éxito o no. La diferencia principal de allSettled y el método all es que allSettled espera que todas las promesas se resuelvan o se rechacen, sin importar su resultado. En cambio, recordemos que all espera que todas las promesas se resuelvan exitosamente. Acá no espera que se resuelvan todas exitosamente. O si alguna es rechazada, recordemos con el método all, se detiene inmediatamente el procesamiento del resto de promesas pendientes. Y vamos a modificar nuestro programa que hicimos con el método all. Lo voy a rescatar. Vamos a crear el programita 341. Recordemos este problema que hicimos con el método all de la clase promise. Dijimos que teníamos 4 imágenes. ¿Sí? Voy a recordarlo ejecutándolo. Voy a arrastrar. Si recordamos, recuperaba 3 imágenes. Recuperaba 3 imágenes. Si alguna de las imágenes no se puede recuperar con el método all, ¿qué es lo que sucede? Si la imagen cara 10, ves cara 1, cara 10 pongo, no se puede recuperar, con el método all se captura el catch porque no se puede recuperar una de las imágenes. ¿Sí? Voy a recuperar, fíjense, problemas en la imagen por el hecho de que no se puede recuperar dicha imagen. Solamente se ejecuta el then si todas las imágenes se pueden recuperar. Pero imaginemos que queremos que las imágenes que se puedan recuperar las procesemos. Entonces el método all no nos serviría. Y vamos a utilizar, por un lado sacar el catch porque acá siempre se va a capturar acá por el then. Vamos a llamar este nuevo método que le estamos diciendo se llama allSettled. El método allSettled también tiene un iterable que son todas las imágenes. Voy a por el momento a comentar estas líneas y vamos a ver qué nos devuelve. Vamos a hacer un console log. La respuesta. Vamos a abrirnos nuestra ventana y fíjense, vamos a actualizar y fíjense lo que nos devuelve. Nos devuelve un arreglo de objetos con dos propiedades. Status, si fue cumplida la promesa, si fue cumplida, y el valor que es la imagen rescatada. Imaginemos que la cara 1, tratamos de pedir la cara 10 que no existe y veamos acá. Y nos da ahora la primera promesa rechazada, reject. Y la razón, problemas con la imagen, que es esto de acá, pero sí se capturó en el then. Si usara el método all, no vendría por el then, sino por el catch tendríamos que capturar. Con allSettled nos devuelve este arreglo con el estatus de cada una. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos modificar nuestro programa? Ahora activo el for y tendríamos que hacer un if para ver el estado de la promesa. Si la respuesta, accedo a status y si es igual a fulfilled, en ese caso vamos a proceder a mostrar la imagen. O sea, va a entrar solamente 2 veces por este if. Y lo que tenemos que pasar es respuesta.value, porque value es que tiene referencia de la imagen. O sea, la cara 10 que no existe. Si nos fijamos ahora, tenemos solamente se recuperan 2 imágenes. La primera es este if se verifica falso. En cambio, para los otros 2 se verifica, para estas 2 se verifica verdadero y para la primera que dice reject en el status se verifica falso. Solamente insertamos las imágenes. Fíjense, si yo ahí pongo 2 imágenes que no existen,
también se va a recuperar una sola imagen. Y finalmente, si trato de recuperar las 3 imágenes que no existen en el servidor, no nos va a mostrar ninguna imagen. Y nosotros tenemos que trabajar con ese arreglo usando el método allSettle. Es bastante más completo el método allSettle que el método all que vimos, ¿sí? Bueno, ese por un lado es el método que se introdujo en la clase ProMy, allSettle, y les voy a nombrar otro más que allá por 2021 que se introdujo, es el método Any. Vimos anteriormente el método RISE, que devuelve una nueva promesa que se resuelve o se rechaza tan pronto como una de las promesas en el iterable proporcionado se resuelve o se rechaza. Bueno, no siempre nos puede servir el método RISE y por eso se creó este nuevo método Any en ECMAScript 2021. El método Any toma un arreglo de promesas y devuelve una nueva promesa que se resuelve tan pronto como una de las promesas del arreglo se resuelve exitosamente. Esta es la diferencia fundamental con el RISE. RISE nos devuelve la primera que se resuelve o rechaza. En cambio acá con Any nos va a devolver la primera que se resuelve exitosamente. Y veamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos una aplicación crítica que rescata datos que se encuentran repetidos, o sea, redundantes en varios servidores. Con Any podemos esperar hasta que alguno de dichos servidores nos retorne dichos datos en forma exitosa. Si utilizamos el método RISE, se detendría si el primero de ellos rechaza la petición. Acá, a medida que nos vayan rechazando las promesas, se sigue esperando las próximas promesas si existen. En otras palabras, si al menos una de las promesas se resuelve correctamente, la promesa de vuelta por Any también se resuelve. Esto marca la diferencia con el método RISE que vimos anteriormente. Si todas las promesas son rechazadas, hay que tener en cuenta con el método Any, entonces la promesa de vuelta por Any también será rechazada. Lo vemos con un ejemplito. Vamos a hacer el programa 342. Y el programa 342 yo no lo voy a tipear a todo, va a ser muy elemental. Vamos a usar, fíjense, acá yo lo copio, cierro los anteriores. Si nos fijamos, básicamente devuelvo una promesa que se va a rechazar en un segundo. Creo otra función que devuelve una promesa que se rechaza en 2 segundos. Y finalmente una promesa que se rechaza en 3 segundos. ¿Qué pasa si yo utilizo el método RISE, que es el que vimos? La primera promesa que se va a rechazar, ¿sí? Porque se va a ejecutar esta, que es la que demora 1 segundo. Lo podemos controlar. Vamos a arrastrar este programa y fíjense, en 3 segundos, en 1 segundo se rechaza la promesa. O sea, se captura el DEN tomando este rechazo. Y yo lo que quiero es que eventualmente, si me rechaza la promesa 1, que espere la promesa 2, que también va a ser rechazada. Y finalmente la promesa 3, fíjense que se resuelve. Se resuelve en 3 segundos. Entonces, en vez de usar el método RISE, que estamos viendo que lo que sucede inmediatamente, luego 1 segundo, la primera promesa que se resuelve, que es esperar 1, finaliza el método RISE devolviendo el rechazo y por eso se ejecuta acá el catch. Lo que podemos usar en el método RISE, este método Any, que si vemos ahora la primera promesa es rechazada, pero sigue el método Any esperando la segunda promesa y la tercera promesa, que en este caso sucede luego 3 segundos y nos dice que fue exitosa la promesa. Es como decir, yo hago una petición a un servidor que rechaza mi petición, a otro servidor que rechaza mi petición luego 2 segundos, y esta la resuelve correctamente. El método Any va a esperar hasta la primera promesa que la resuelva a dicha promesa. Y si mientras sean rechazadas, el método Any no devuelve la promesa para que sea capturada acá en el DEN. Entonces acá, si hago 3 peticiones a 3 servidores, va a esperar hasta que alguno lo resuelva. Eventualmente, si todos los rechazan, acá rechazar, si también los rechaza, por supuesto que si los 3 los rechazan, se va a capturar el catch devolviéndome all promises were rejected, fueron rechazadas. Acá se capturó el catch porque las 3 promesas, esperar 1, esperar 2 y esperar 3, rechazaron, ¿no?
indicando que no las pudieron cumplir a la actividad. Bueno, con esto queda visto los 4 métodos estáticos de la clase Promise, ¿sí? El all, el rise, que son propios allá de 2015, junto con la clase Promise que se introdujeron, y en los últimos años, como vemos que JavaScript básicamente es como un ser vivo que va creciendo, le hemos agregado estas 2 métodos estáticos, all y any, que en muchas situaciones nos pueden servir para soluciones. Cualquier duda en los comentarios, gracias.